Esperanza observó cómo su hijo Miguel evitaba su mirada mientras hablaba. De ahora en adelante, madre, tu pensión se depositará directamente en mi cuenta bancaria, declaró sin levantar los ojos del celular que sostenía entre las manos. No necesitas dinero en efectivo, solamente un lugar donde pasar tus últimos días. El tenedor que Esperanza sostenía se deslizó de sus dedos temblorosos y golpeó contra el suelo de cerámica con un sonido que resonó como un eco doloroso en la cocina silenciosa. Quiso protestar, pero las palabras se negaron a salir de su garganta seca. Miguel continuó deslizando el dedo por la pantalla luminosa, como si estuviera conversando con un completo extraño y no con la mujer que lo había criado con amor incondicional. Por primera vez en sus 72 años de vida, Esperanza sintió que su propio hijo había decidido eliminarla de su existencia, como si fuera un objeto innecesario que ocupaba espacio en su nueva vida. Se agachó lentamente para recoger el utensilio caído, permaneciendo de pie junto a la cocina, donde el estofado que había preparado para ambos seguía hirviendo suavemente. El aroma que siempre le había traído alegría ahora le provocaba náuseas. La vivienda que había sido su refugio durante décadas se sentía extraña, como si perteneciera a otra persona. Durante esa noche interminable, mientras el reloj marcaba las 11:30, permaneció sentada en la penumbra del salón. El peso del silencio era más aplastante que todos los años que llevaba sobre los hombros. A lo lejos podía escuchar las carcajadas de Carmen, la esposa de Miguel, provenientes del dormitorio principal. Esa mujer había logrado algo que ni la miseria ni la soledad habían conseguido: arrancar del corazón de su hijo cualquier vestigio de compasión hacia su propia madre. Desde el matrimonio, todo había cambiado drásticamente. La casa que una vez fue un santuario se había transformado en una prisión invisible. Cuando oía reír a Carmen, recordaba vívidamente el primer encuentro con ella. Era una mujer atractiva y juvenil, con esos gestos corteses que escondían una arrogancia profunda. Su hijo tiene un corazón muy noble, doña Esperanza, le había dicho aquella tarde mientras servía café en las tazas de porcelana que había heredado de su madre. Nunca imaginó que años más tarde sería precisamente ella quien se encargaría de corroer ese corazón noble, pedazo por pedazo, hasta dejarlo vacío de amor filial. Aquella noche no se molestó en encender la lámpara de su habitación. El ambiente estaba cargado de humedad y melancolía. Sobre la mesa de noche descansaba la fotografía de Miguel cuando tenía 9 años, sonriendo sin los dientes frontales, abrazando fuertemente a un perro abandonado que habían rescatado juntos en una tarde lluviosa. Él había sido el centro de su universo, la razón por la cual se levantaba cada madrugada para ir a trabajar como secretaria en la oficina municipal, cosiendo sus propias blusas para ahorrar dinero, renunciando a cualquier lujo personal para brindarle las mejores oportunidades. Y ahora ni siquiera la llamaba mamá, simplemente Esperanza, como si fuera una conocida lejana. Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero las contuvo con determinación. A esta altura de la vida, una aprende que el llanto es inútil cuando el corazón ya está completamente destrozado. A la mañana siguiente, Carmen la esperaba en la cocina, con una sonrisa tan artificial que resultaba dolorosa de presenciar. Esperanza, dijo mientras revolvía su café con movimientos calculados, no interpretes mal las palabras de Miguel. Él solamente quiere protegerte de las complicaciones. Protegerme quitándome mi independencia económica, pensó Esperanza, pero no lo verbalizó. Es por tu bienestar, continuó Carmen con voz melosa. A tu edad ya no deberías preocuparte por esas responsabilidades. Además, los trámites bancarios son complicados y tú ya no tienes la agilidad mental para esos procedimientos. Cada palabra era como una puñalada envuelta en dulzura. No te preocupes, querida, respondió Esperanza con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. No me siento ofendida. Carmen sonrió satisfecha, creyendo que había logrado domesticar a la anciana. No sabía que detrás de esa serenidad aparente se estaba gestando algo nuevo, una determinación férrea que ninguna de las dos conocía. Durante las horas siguientes fingió normalidad. Tendió la cama, barrió los pisos, preparó el almuerzo. Pero mientras lavaba los platos, una idea comenzó a tomar forma en su mente, pequeña al principio, sutil pero peligrosa. No iba a suplicar ni a derramar lágrimas, no iba a rogar por compasión. Simplemente haría algo que ellos jamás esperarían de una mujer de su edad y condición. Caminó hasta su dormitorio y abrió el armario antiguo de madera. En el fondo, entre sábanas dobladas con cuidado y un mantel de encaje tejido a mano, guardaba una caja de metal oxidada. Dentro había conservado objetos que nadie más recordaba: cartas amarillentas, fotografías descoloridas, monedas de épocas pasadas y una pequeña botella de vidrio con un líquido cristalino. La había conservado por pura costumbre, sin razón específica.
Era un frasco de ácido muriático concentrado de los tiempos en que limpiaba las oficinas gubernamentales donde trabajaba. Lo extrajo cuidadosamente y lo observó contra la luz que se filtraba por la ventana. Aún no tenía un propósito definido, pero intuía que esa noche lo encontraría. Cuando llegó el atardecer, preparó la cena como cada día: arroz con pollo, verduras hervidas y pan horneado en casa. Miguel regresó del trabajo con la misma expresión distante que había adoptado en los últimos meses. ¿Completaste los trámites del banco?, preguntó sin siquiera saludarla adecuadamente. Sí, mintió Esperanza, ya están listos. Perfecto, dijo Miguel sirviéndose una copa de vino tinto. Carmen y yo nos reuniremos con el gerente mañana por la mañana. Esperanza asintió sin pronunciar palabra. Durante la cena no hubo conversación, solamente el ruido metálico de los cubiertos y el murmullo del televisor de fondo. Cuando terminaron de comer, se retiraron a descansar. Ella se quedó recogiendo la vajilla y limpiando la superficie de la mesa de madera. A la medianoche se incorporó sigilosamente. El reloj de pared marcaba exactamente las 12. El silencio era tan profundo que podía percibir su propia respiración entrecortada. Caminó hacia la cocina y abrió la puerta del refrigerador, quedándose varios minutos observando su interior iluminado. Dentro, sobre la repisa del medio, colocó un plato cubierto con papel de aluminio. Encima puso el postre favorito de Miguel, natilla casera, y junto a él una jarra con agua helada. Todo parecía completamente normal, pero en el fondo, bajo una envoltura de plástico transparente, escondió los documentos del banco, las copias de los formularios que él había falsificado para transferir su pensión a su nombre. Los había recuperado esa misma tarde cuando Carmen los dejó descuidadamente sobre la mesa, sin sospechar que Esperanza los reconocería inmediatamente. Ahora descansaban congelados dentro del refrigerador, encerrados en una bolsa con agua sólida como el hielo. Sabía que él los buscaría al día siguiente, completamente seguro de que todo estaba bajo su control. Esa noche durmió pocas horas, pero con una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez en meses sintió que el miedo se había transformado en algo completamente distinto. Poder genuino. El amanecer llegó acompañado de su rutina habitual: pasos apresurados, puertas que se cerraban, aroma a café recién preparado. Esperanza estaba sentada en la cocina cuando Miguel abrió la puerta del refrigerador. Todo fue cuestión de segundos. Primero el silencio absoluto, después un golpe sordo, el sonido de cristal chocando contra el piso de baldosas y finalmente su grito desesperado. Un grito tan potente que hizo vibrar las paredes de la casa, un grito de terror puro, no de dolor físico. Carmen corrió desde la habitación con el cabello alborotado. ¿Qué está pasando?, gritó alarmada. Miguel solamente señalaba el interior del refrigerador, temblando visiblemente. Dentro, sobre la bandeja, los documentos flotaban en el bloque de hielo, perfectamente visibles, con la firma auténtica de Esperanza al lado de la falsificada por él. Encima había una nota escrita con su letra: nunca subestimes a una madre, ni siquiera a una anciana. Esperanza se levantó lentamente, lo miró directamente a los ojos y dijo con voz serena: Buenos días, hijo, ¿te sirvo café? Él no respondió, solamente se alejó con el rostro pálido como el papel y las manos temblando incontrolablemente. Y ella, por primera vez en años, volvió a sonreír genuinamente. El ruido del motor del refrigerador aún resonaba en su cabeza cuando se sentó junto a la ventana del salón. La mañana estaba fría, con un sol débil que apenas lograba iluminar el pequeño jardín. Las manos le temblaban, no de miedo sino de agotamiento emocional. Era el cansancio acumulado de toda una existencia, de haberlo entregado todo y haberse quedado sin nada a cambio. El reflejo en el vidrio le devolvió la imagen de una mujer que ya no reconocía completamente. El cabello completamente blanco, la piel surcada por arrugas profundas, los ojos opacos por el cansancio. Sin embargo, detrás de ese rostro gastado por los años todavía vivía la muchacha que había sido alguna vez, la que soñaba con una familia unida, con un amor sincero e incondicional, con un hijo que la abrazara sin vergüenza ni reserva. La misma que creyó ingenuamente que la bondad siempre era recompensada por la vida. Qué ingenua había sido. Se había casado a los 23 años con Roberto, un hombre de manos firmes y sonrisa contagiosa. No poseían nada material, solamente una habitación alquilada en una casa vieja y una radio antigua que siempre sonaba con interferencias molestas. Pero eran completamente felices en su simplicidad. Cuando Miguel nació, Roberto lloró de emoción. Esperanza nunca podría olvidar ese momento. Sus lágrimas caían sobre el cuerpo diminuto del bebé como una promesa sagrada. Prometió protegerlos, cuidarlos y amarlos incondicionalmente, y cumplió fielmente hasta el último día de su vida demasiado breve.
Murió joven, terriblemente joven, en un accidente en el sitio de construcción donde trabajaba como obrero. Esperanza tenía 37 años y Miguel apenas 11. Ese día el mundo se partió en dos mitades irreconciliables, el antes y el después. El antes olía a pan recién horneado, a domingos tranquilos en el parque, a risas compartidas sin preocupaciones. El después olía a tristeza profunda, a facturas vencidas, a sudor de trabajo nocturno y a lágrimas escondidas en la almohada para no preocupar al niño. Trabajó incansablemente, mañanas en la oficina municipal, tardes cosiendo ropa para vecinas, noches dando clases de mecanografía a domicilio. Miguel era su motivación única. Cada vez que lo veía dormir plácidamente, sentía que todo el esfuerzo valía la pena completamente. Él solía decir que algún día le compraría una casa con jardín amplio para que no vivas rodeada del ruido del mundo, mamá. Y ella le creyó con todo su corazón. Fue madre y padre simultáneamente, maestra y enfermera, guía espiritual y sombra protectora. No hubo cumpleaños sin torta casera, ni invierno sin abrigo adecuado. A veces se privaba de comer para asegurar que él tuviera leche fresca y pan tierno. Recordaba vívidamente una noche en que se le rompieron los zapatos únicos que poseía y caminó descalza hasta la puerta de la oficina para no ensuciar los pisos que ella misma limpiaba. Su jefe nunca lo supo, nadie lo supo jamás. Pero su hijo, su pequeño Miguel, sí lo presenció y la abrazó con tanta fuerza que pensó que nunca se separaría de ella. No sabía exactamente cuándo había comenzado a cambiar su actitud. Quizás fue cuando consiguió su primer empleo estable. Ya no la miraba con la misma admiración, ya no le pedía consejos sobre decisiones importantes. Esperanza, ingenuamente, pensaba que era parte natural del proceso de maduración, pero había algo más profundo y perturbador. Un orgullo desmedido se había instalado en sus ojos, un desprecio inexplicable que no lograba comprender. Dejó de besarle la frente al despedirse, dejó de contarle sus experiencias cotidianas, comenzó a avergonzarse visiblemente de su presencia en eventos sociales. La primera vez que realmente le dolió fue durante su ceremonia de matrimonio. Carmen se veía espléndida, eso no podía negarlo. Pero durante la ceremonia religiosa, cuando el sacerdote le pidió que agradeciera públicamente a sus padres por su amor y sacrificio, Miguel solamente miró hacia la madre de Carmen, una mujer elegante sentada en primera fila. Ni una palabra de reconocimiento para Esperanza, ni una mirada de agradecimiento, como si ella no hubiera existido jamás en su vida. Después, durante la celebración, la sentaron en una mesa al fondo del salón, lejos de los invitados importantes. Carmen se acercó a despedirse, fingiendo afecto maternal, y le susurró al oído con voz aparentemente dulce. Prometo cuidar muy bien de él. Usted ya ha hecho suficiente por Miguel. Aquellas palabras la atravesaron como dagas heladas. Ya ha hecho suficiente. Era su manera elegante de comunicar que sobraba en sus vidas. Y desde entonces así la trataron consistentemente, como un mueble antiguo que ocupa espacio innecesario, como un recuerdo incómodo que estorba en la nueva vida que estaban construyendo. Después del matrimonio, llegaron los años de silencio doloroso. Miguel apenas la contactaba telefónicamente. Cuando lo hacía era exclusivamente para solicitar dinero prestado o para preguntarle si podía considerar vender el terreno que había heredado de Roberto. Esperanza siempre accedía inmediatamente, porque creía erróneamente que eso lo haría feliz y la acercaría a él nuevamente. Cada vez que le entregaba algo creía que estaba comprando su cariño perdido. Nunca aprendió la lección de que el amor auténtico no se compra ni se mendiga. Carmen fue quien propuso la idea de mudarse con Esperanza cuando vendieron su apartamento para hacer una inversión. Dijo que así la acompañarían durante su vejez y podrían cuidarla adecuadamente. Esperanza, en su ingenuidad, aceptó inmediatamente. Pensó que era una oportunidad única para recomponer la relación deteriorada, pero lo que hicieron fue instalarse en su hogar como propietarios legítimos, cambiando sus muebles por otros más modernos, desechando sus pertenencias personales, transformando su casa en un campo de batalla silencioso donde su voz no tenía ningún valor. El primer mes todavía cocinaba para los 3 miembros de la familia. Después le prohibieron usar la cocina para evitar desorden innecesario. Ocasionalmente le llevaban un plato de comida fría directamente a la habitación, como si fuera una inválida. Cuando se quejó respetuosamente, Miguel le dijo con frialdad: «No seas dramática, mamá, ya no puedes moverte como antes, es natural a tu edad», como si la vejez fuera una enfermedad contagiosa. Esa había sido su existencia durante años. Silencio, resignación, obediencia ciega, hasta esa mañana en que le quitó su pensión, hasta ese instante en que su hijo la borró del mundo con una sola frase cruel. Pero algo se quebró dentro de ella, algo que llevaba décadas durmiendo, y esa fractura se transformó en fuego purificador.
Desde aquella noche del refrigerador había sentido algo extraño y poderoso. Una calma nueva y diferente. Ya no lloraba por lo que había perdido, sino que se concentraba en lo que estaba a punto de recuperar, su dignidad personal. La vieja Esperanza, la que mendigaba afecto como limosna, había muerto el mismo día en que su hijo abrió la puerta del congelador. La que permanecía ahora era otra persona completamente diferente. Una mujer que había aprendido que el amor verdadero no debe causar dolor y que hay silencios más poderosos que cualquier grito desesperado. A veces se miraba al espejo y se decía en voz baja pero firme: Esperanza, nadie volverá a quitarte lo que es legítimamente tuyo. Y lo pronunciaba sin temblar, con la voz completamente firme. Porque si algo había aprendido después de 72 años de vida, era que no existe peor traición que la de un hijo que olvida deliberadamente a la madre que le enseñó a amar. Y esa lección pensaba devolvérsela muy pronto. Después del incidente del refrigerador, la casa se convirtió en un campo minado emocional. No había gritos estridentes, pero sí miradas que pesaban como piedras sobre el alma. Carmen no le dirigía la palabra. Cuando lo hacía era exclusivamente para dar órdenes secas y cortantes. Miguel fingía calma superficial, pero cada gesto suyo era una amenaza silenciosa. Podía sentir su rabia hirviendo bajo la piel bronceada, una rabia muda y fría como el hielo. Una tarde lo escuchó conversando por teléfono en el jardín trasero. No, no pasa nada grave, decía con voz controlada. Solo fue un susto menor. Ya está vieja, pierde la cabeza gradualmente. Esperanza se quedó inmóvil detrás de la puerta, escuchando cómo su propio hijo justificaba su cordura mental ante alguien desconocido. Ya está vieja, pierde la cabeza. 5 palabras que borraban toda su historia personal, sus años de trabajo sacrificado, sus recuerdos preciados. 5 palabras que lo convertían en un extraño para ella. Esa misma noche le confiscaron las llaves de la casa. Carmen se acercó con su tono dulce habitual y declaró: Esperanza, es mejor así. Últimamente te distraes y dejas la puerta abierta. No queremos accidentes desafortunados. Accidentes, así denominaban ahora a su libertad personal. A partir de entonces, sus días se volvieron lentos y monótonos. Desayunaba sola con pan endurecido y café recalentado del día anterior. Ellos comían en el comedor principal, riendo, planificando viajes exóticos, conversando sobre temas que ya no incluían su nombre. A veces los escuchaba desde su cuarto. Sus voces eran como ecos de una vida completamente ajena. Pasaba las horas mirando por la ventana hacia el exterior. Desde allí podía ver el árbol de naranjas que Roberto y ella habían plantado cuando nació Miguel. Ese árbol había resistido tormentas violentas, sequías prolongadas, podas brutales y todavía daba fruto abundante. Cada vez que lo contemplaba se decía a sí misma: si el árbol sigue de pie después de tanto, yo también puedo hacerlo. Una tarde escuchó que alguien golpeaba suavemente la reja de entrada. Era Dolores, su vecina de toda la vida. Tenía su misma edad, el cabello corto y plateado, y las manos agrietadas por los años de trabajo como enfermera en el hospital público. La misma mujer que la había ayudado cuando nació Miguel, cuando Roberto murió trágicamente, cuando la vida dolía demasiado para soportarla sola. Esperanza, susurró con preocupación, hace días que no te veo. ¿Estás bien? No puedo hablar mucho, respondió Esperanza mirando nerviosamente hacia atrás. Me quitaron las llaves de mi propia casa. Dolores la observó en silencio absoluto, comprendiendo mucho más de lo que expresaban las palabras. Te dejaré algo en el buzón, murmuró discretamente. Revisa esta noche cuando todos duerman. Cuando llegó la noche y todo estuvo completamente silencioso, caminó sigilosamente hasta la puerta principal. Dentro del buzón había una pequeña bolsita de tela suave. Adentro encontró un teléfono celular pequeño y antiguo, de esos con linterna incorporada, y un papelito que decía simplemente: por si necesitas ayuda urgente. Se llevó el teléfono al pecho, temblando de emoción. No recordaba la última vez que alguien había hecho algo tan simple y tan humano por ella. Los días siguientes fingió obediencia absoluta, respondiendo con una sonrisa servil a todo. Sí, Carmen, tomaré mis pastillas puntualmente. Sí, Miguel, ya apagué la estufa completamente. Se dejó arrastrar por su falsa compasión hasta que bajaron completamente la guardia. La debilidad era su disfraz perfecto y detrás de él su mente trabajaba incansablemente. Comenzó a usar el teléfono de Dolores exclusivamente durante las noches. Se comunicaban mediante mensajes breves y discretos. ¿Estás bien?, escribía su vecina con preocupación. Sí, todo bajo control, respondía Esperanza cautelosamente. Hasta que una noche le pidió algo que le costó trabajo escribir. Necesito un favor, Dolores, algo muy importante. Dolores tardó varios minutos en responder, pero finalmente lo hizo. Lo que sea, amiga querida, solo dímelo.
A la mañana siguiente fingió sentirse enferma. Se tocó la frente fingiendo fiebre, caminó más lento de lo habitual. Dijo que tenía mareos constantes y náuseas. Carmen, visiblemente harta, llamó inmediatamente a Miguel por teléfono. Tu madre no puede continuar así, le dijo con irritación. Si se desmaya o se cae, será nuestra responsabilidad legal. Entonces que no salga del cuarto, respondió él secamente, que descanse completamente, y así lo decidieron. La encerraron en su propia habitación. Cerraron la puerta con llave, dejándole solamente un vaso de agua tibia y una bandeja de comida fría. Por tu propio bienestar, dijeron con falsa preocupación. No sabían que le estaban haciendo el favor más grande de su vida. Esa habitación se convirtió en su santuario personal. Allí, donde creían tenerla completamente prisionera, comenzó a construir meticulosamente su libertad. En la pared del armario aún guardaba los ahorros que Roberto le había dejado. Monedas de oro antiguas y algunos billetes viejos envueltos cuidadosamente en papel periódico. Habían permanecido allí durante más de 30 años esperando un propósito específico. Ahora finalmente lo tenían. Por las noches usaba el celular para comunicarse con don Fernando, un viejo amigo de su esposo que había sido gerente del banco donde depositaba su pensión mensual. Esperanza, pensé que estabas completamente retirada, le dijo sorprendido al escuchar su voz. Lo estoy, Fernando, pero necesito tu ayuda urgentemente. Sobre Miguel, ¿qué está ocurriendo exactamente? Solo puedo decir que necesito cambiar la titularidad de mi cuenta bancaria, en completo silencio. Eso no es procedimiento sencillo, Esperanza. Nada es sencillo, Fernando, pero sabes que siempre fui una mujer de palabra. Él suspiró profundamente al otro lado de la línea. Está bien, Esperanza, lo haré, pero ten mucho cuidado con lo que estás haciendo. No te preocupes, nadie sospechará absolutamente nada. Así, noche tras noche, comenzó a recuperar sistemáticamente lo que era legítimamente suyo. Mientras ellos dormían tranquilos, ella tejía su justicia con paciencia infinita. Dolores le traía discretamente pequeñas cosas, un sobre Manila, un documento oficial, un sello bancario auténtico. Cada pieza encajaba perfectamente como un hilo invisible en su plan maestro. Cada paso calculado la acercaba más a la verdad y a la revancha merecida. Durante el día escuchaba a Carmen riendo estridentemente, hablando por teléfono con amigas, planificando viajes costosos a Europa. Una vez la oyó decir claramente: en cuanto vendamos esta casa vieja, nos vamos definitivamente de aquí. Esperanza, desde su cuarto, apretó los dientes con fuerza. Sabía instintivamente que la ambición desmedida de Carmen sería su propia ruina. El encierro forzado duró exactamente 3 semanas completas. Al final, Miguel entró una mañana con gesto compasivo completamente falso. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó con voz aparentemente preocupada. Mejor, hijo, le respondió con voz débil pero calculada, mucho mejor que antes. La miró con una mezcla extraña de alivio y lástima condescendiente. Eso es muy bueno. Carmen dice que tal vez podrías considerar ir a un hogar especializado para ancianos. Si es lo mejor para ustedes dos, por supuesto que sí, respondió bajando la mirada sumisamente. Vio cómo su sonrisa se ensanchaba satisfecha. Creía haber ganado la batalla definitivamente y Esperanza supo que estaba a punto de devolvérselo todo con intereses acumulados. Esa noche, mientras el viento otoñal golpeaba las ventanas, abrió su cuaderno personal y escribió con letra temblorosa pero firme: me quitaron las llaves, pero no la razón. Me encerraron el cuerpo, pero no el alma. Y lo que un hijo roba por ambición desmedida, una madre puede recuperarlo con paciencia infinita. Apagó la lámpara de la mesita. Y por primera vez en mucho tiempo durmió completamente tranquila. Sabía con certeza que muy pronto el encierro terminaría y que cuando esa puerta se abriera nuevamente, no sería ella quien continuaría siendo prisionera de sus propias circunstancias. El silencio tiene un sonido particular que solamente los ancianos logran entender completamente. No es ausencia total de ruido, sino presencia tangible de algo que se está gestando silenciosamente. Esa semana la casa estaba demasiado callada para ser natural. Ni gritos, ni risas, ni pasos apresurados. Carmen y Miguel hablaban exclusivamente en susurros conspirativos. Cerraban puertas con cuidado, permanecían despiertos hasta altas horas. Esperanza fingía dormir profundamente, pero sus oídos seguían alerta, como los de una madre que presiente la tormenta antes de verla aproximarse. Una noche los escuchó claramente. Su habitación daba directamente al pasillo principal y la pared que los separaba era delgada como papel de periódico. Las voces le llegaban nítidas, aunque trataban desesperadamente de contenerlas.
No podemos seguir esperando indefinidamente, Miguel, decía Carmen con impaciencia creciente. Tu madre no va a durar mucho tiempo más. Si continuamos con este juego peligroso, el dinero se va a esfumar completamente. Tranquila, amor, respondió él con seguridad. En cuanto firme los papeles definitivos de venta, todo será exclusivamente nuestro. Y si no quiere firmar voluntariamente, lo hará de todos modos. Confía completamente en mí. Hubo un silencio breve, seguido de algo mucho peor, una carcajada cruel y despiadada. Eres exactamente igual a tu padre, dijo Carmen con admiración perversa, siempre sabiendo cómo salirse con la suya. Mi padre era un completo imbécil, replicó Miguel con una dureza que Esperanza no le conocía. Por eso murió pobre y sin nada. Y tú no vas a morir así, dijo Carmen acercándose. Vas a hacer lo correcto, amor, lo inteligente. Lo que se escuchó después no fueron palabras, sino besos apasionados. Y Esperanza, en la oscuridad absoluta, apretó los puños tan fuerte que las uñas se le clavaron profundamente en las palmas sudorosas. Su hijo, su propio hijo, planeando vender su casa, su refugio sagrado, el último rincón donde Roberto y ella habían compartido amor verdadero, todo mientras ella dormía a pocos metros de distancia. Y todavía tenía el descaro insolente de llamarla mamá. Al día siguiente se levantó temprano como siempre, preparó café aromático como si nada hubiera ocurrido. Cuando Carmen entró a la cocina, le sonrió con esa sonrisa vacía que usaba para disimular su veneno interior. ¿Dormiste bien, Esperanza?, preguntó con falsa preocupación. Sí, querida, respondió con calma absoluta. Soñé con mi esposo Roberto. Ah, qué hermoso, dijo Carmen distraídamente, revisando su teléfono celular. Sí, me decía que pronto iba a recibir visitas inesperadas. ¿Visitas?, preguntó Carmen levantando súbitamente la cabeza. Sí, gente del banco, creo. Pero soñar es gratuito, ¿verdad?, respondió Esperanza sonriendo inocentemente. Vio claramente cómo Carmen tragaba saliva con dificultad. Un leve temblor en su mano derecha delataba su nerviosismo creciente. Esperanza supo inmediatamente que comenzaban a temerle genuinamente. Esa misma tarde usó el teléfono de Dolores para hacer una llamada crucial. Fernando, dijo en voz muy baja, necesito que prepares todos los papeles definitivamente. ¿Ya estás completamente segura de esto? Más que nunca en mi vida. Entonces mañana pasaré personalmente por la firma. Hazlo sin que Miguel se entere absolutamente. Por supuesto, Esperanza. Y no te preocupes para nada, todo quedará registrado a tu nombre exclusivamente. Colgó con el corazón acelerado violentamente. No era miedo lo que sentía, sino adrenalina pura. La misma que había experimentado cuando llevó a Miguel al hospital por primera vez siendo niño, cuando Roberto tuvo fiebre alta y no había medicinas disponibles, cuando el mundo la empujaba brutalmente y ella seguía de pie, inquebrantable. Era la fuerza que solamente se despierta cuando ya no hay absolutamente nada más que perder. Por la noche volvió a escuchar a la pareja hablando nerviosamente. Esta vez sus voces eran más agudas, claramente nerviosas. ¿Y si el banco la cita sin avisarnos?, preguntó Carmen con ansiedad. No pueden hacerlo sin mi autorización escrita, respondió Miguel categóricamente. No confío en ella para nada. Esa vieja no es tan tonta como aparenta ser, ya está completamente débil, apenas camina sin ayuda, no tiene idea de lo que está pasando realmente. Esperanza rió silenciosamente en la oscuridad. Si supieran lo rápido que aún funcionaba su mente, se asustarían terriblemente. Si supieran lo mucho que escuchaba y comprendía, dejarían de hablar para siempre. A la mañana siguiente, cuando Miguel se fue al trabajo como cada día, Carmen se quedó en casa deliberadamente. Le llevó el desayuno directamente al cuarto. Un gesto que habría sido amable en otro tiempo, pero que ahora olía a veneno disfrazado de compasión maternal. Aquí tienes, Esperanza, dijo con voz melosa. Tienes que alimentarte adecuadamente para mantenerte fuerte. ¿Qué detalle tan considerado el tuyo, hija?, respondió Esperanza usando la palabra hija como un arma filosa. Carmen sonrió apenas, con fastidio mal disimulado. Dentro de unos días tendremos noticias muy buenas, anunció misteriosamente. Ah, sí. ¿Qué tipo de noticias?, preguntó Esperanza con curiosidad fingida. De esas que cambian completamente la vida, contestó Carmen girando sobre sus tacones altos. Cuando se fue, Esperanza se levantó inmediatamente y escondió el plato completo bajo la cama. No confiaba en absoluto en lo que había dentro. El sabor de la comida era diferente, metálico y extraño. El instinto maternal nunca le había fallado y esa vez no iba a comenzar a hacerlo. Por la tarde, Dolores se acercó discretamente con un sobremanila. Aquí está todo lo que pediste, le dijo en voz muy baja. Esperanza lo abrió cuidadosamente. El documento que transfería la casa a su nombre exclusivo, con una cláusula muy especial. En caso de fallecimiento natural, pasaría a ser propiedad de una fundación para mujeres mayores sin hogar.
No a su hijo, no a su nuera, sino a otras como ella que necesitaran refugio. Sintió las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. Gracias, Dolores, gracias por todo. No me des las gracias todavía, dijo su amiga. Solo prométeme que serás extremadamente cuidadosa. Siempre lo fui, respondió Esperanza con determinación, pero ahora también seré peligrosa cuando sea necesario. Esa noche escribió una carta con letra temblorosa. La dejó sobre su mesita bajo el retrato enmarcado de Roberto. Si un día no despierto, no lloren por mí. No fui víctima pasiva, fui testigo de mi propia guerra y la gané sin disparar una sola bala. Luego guardó otra carta en el armario, destinada específicamente a Miguel. En ella le explicaba detalladamente que ya sabía todo, que si algún día encontraba esa nota sería porque había perdido todo, exactamente como la había perdido a ella. Cuando Miguel regresó a casa esa noche, algo en su rostro había cambiado notablemente. Demasiada calma artificial, esa clase de calma que precede inevitablemente a la violencia. Mamá dijo con voz suave pero controlada, mañana vendrán representantes del banco. Ah, sí, qué sorpresa tan inesperada, solo necesitamos tu firma, nada más complicado. Claro, hijo. Firmaré lo que consideres necesario. Sus ojos se iluminaron inmediatamente, creyendo que por fin se había rendido completamente. Le tomó la mano arrugada, fingiendo ternura paternal. Sabía que ibas a entender la situación. Esperanza le devolvió la sonrisa con serenidad. Sí, hijo, lo entiendo absolutamente todo. Cuando se fue a dormir, ella se quedó sola en la cocina mirando la penumbra nocturna. El sonido constante del refrigerador llenaba el silencio como un recordatorio poderoso. Pensó en Roberto, en cómo él siempre decía: hay batallas que solamente se ganan cuando el enemigo cree que ya ha vencido completamente. Esa frase la acompañó hasta el amanecer, y cuando el sol comenzó a colarse por la ventana, supo con certeza que había llegado el momento de poner su plan maestro en marcha definitiva. Antes de dormir rezó en voz baja pero audible. No pidió justicia divina ni venganza terrenal, solamente pidió lucidez mental. Porque en la vida, a veces el castigo más grande no es la muerte física, sino el remordimiento eterno. Y esa sería su herencia permanente para Miguel. El día amaneció con una calma que le provocó escalofríos. El cielo estaba completamente limpio, el aire quieto y la casa parecía contener la respiración expectante. Miguel había salido temprano al banco acompañado de Carmen. Dejaron sobre la mesa del comedor una carpeta llena de documentos, la misma que, según sus planes, pondría todo en orden definitivo. Esperanza se sentó frente a esa carpeta durante horas enteras sin tocarla siquiera. Solamente la contemplaba como si mirarla fuera suficiente para entender completamente su veneno oculto. Sabía perfectamente lo que contenía: la venta de su casa, la cesión de su cuenta bancaria y el cierre definitivo de su independencia personal. Era su golpe final y mortal. Y lo mejor de todo era que ellos creían que ella iba a ejecutarlo con sus propias manos temblorosas. Cuando regresaron, la tarde ya se había teñido de naranja intenso. Carmen traía ese perfume caro que siempre le provocaba náuseas, y Miguel caminaba con la arrogancia característica de quien cree haber ganado definitivamente. Mamá, dijo él con una sonrisa que le resultó extraña, hoy es un día verdaderamente importante. Ah, sí, por supuesto. Vamos a terminar con todos los trámites pendientes. Ya no tendrás que preocuparte por absolutamente nada. Carmen se sentó directamente frente a ella y la miró fijamente con intensidad. Solo falta tu firma, dijo empujando la carpeta hacia ella. Aquí mismo, las manos le temblaron, pero no de miedo sino de emoción contenida. Era la emoción de una actriz experimentada antes del acto final. Tomó el bolígrafo, abrió los papeles cuidadosamente y fingió leer sin comprender completamente. ¿Y esto es directamente del banco?, preguntó con voz frágil e insegura. Sí, mamá, confía completamente en mí, respondió Miguel, mirándola como si fuera un niño dándole instrucciones simples. Por supuesto que confío, hijo. Siempre lo hice incondicionalmente. Y firmó una, dos, tres veces sin protestar absolutamente. Carmen sonrió satisfecha, creyendo que su sumisión era completamente auténtica. Así me gusta, Esperanza, que coopere inteligentemente. Cooperar, qué palabra tan peligrosamente engañosa. Cuando se fueron a celebrar su victoria a cenar fuera de casa, Esperanza caminó hasta su habitación. Abrió el cajón secreto del armario y extrajo una copia de los documentos verdaderos, los que don Fernando había preparado días atrás con precisión legal, los que anulaban por completo las firmas que acababa de poner, los que devolvían su casa, su cuenta y su dignidad a donde pertenecían legítimamente. A ella, mientras ellos firmaban su propio engaño, ella ya había cerrado el suyo magistralmente.
Fernando lo había ejecutado todo sin ruido, con la precisión de un hombre que conoce perfectamente los rincones de la burocracia. Esperanza le había dicho por teléfono: cuando ellos presenten esos papeles, el sistema mostrará otros completamente diferentes. Y créeme, el banco no discute jamás con una maestra que tiene recibos guardados desde 1985. Guardó las copias en una caja metálica junto a las fotografías de Roberto y la libreta de ahorros original. Cada firma, cada sello, cada movimiento era parte de una sinfonía silenciosa que pronto estallaría espectacularmente. Esa noche durmió muy poco. Escuchó cuando llegaron riendo estridentemente, chocando copas en la cocina como celebrando. Desde el pasillo oyó claramente a Carmen decir: «Ya está completamente hecho. Mañana mismo pongo la casa en venta». «Tranquila», respondió Miguel con satisfacción. «Primero que me transfieran todo el dinero, no quiero errores de ningún tipo. ¿Y qué hacemos con tu madre?» «Mi madre». Hubo una pausa significativa. «Mi madre ya no tiene absolutamente nada». Esperanza cerró los ojos con fuerza y se prometió que esa sería la última vez que lo escucharía hablar así de ella. Al amanecer, Dolores llegó con paso rápido, disfrazada hábilmente de repartidora. Llevaba una gorra deportiva y una bolsa de pan fresco en la mano. «Aquí tienes lo que pediste específicamente», le dijo entrando en completo silencio. Dentro de la bolsa había un sobre con sellos notariales, documento registrado oficialmente, decía en tinta azul permanente. «¿Todo completamente listo?», preguntó Dolores con ansiedad. «Absolutamente todo». Se abrazaron sin decir más palabras. Dos mujeres ancianas, cansadas físicamente, pero completamente vivas espiritualmente. Dolores se fue por la puerta trasera justo cuando escuchó la cerradura principal girar. Miguel había regresado más temprano. «Mamá», dijo entrando apresuradamente, «hoy vendrá el agente inmobiliario profesional». «¿Para qué exactamente?». «Para tasar la casa completamente». «Ah, qué interesante. Así sabrán cuánto vale monetariamente lo que fue toda mi vida», respondió sirviendo café con calma absoluta. Miguel la miró con una mezcla de irritación y desprecio mal disimulado. «No empieces con dramatismos, mamá, no lo arruines ahora». «Yo nunca arruino nada, hijo. Solamente observo atentamente». Esa tarde la gente recorrió meticulosamente la casa tomando fotografías profesionales, midiendo espacios, haciendo preguntas técnicas. Esperanza lo siguió en silencio absoluto, mirando cómo sus dedos tocaban las paredes que Roberto había pintado con sus propias manos, el marco donde aún se veía su letra característica, los escalones donde Miguel había dado sus primeros pasos vacilantes. Era como si un extraño estuviera diseccionando sistemáticamente todos sus recuerdos preciados. Cuando terminaron completamente, Carmen firmó unos papeles y salió hasta la puerta para despedirlo cordialmente. Miguel se quedó atrás revisando minuciosamente los documentos. «¿Estás contento, hijo?», le preguntó directamente. «Por supuesto, esto nos dará una vida considerablemente mejor. ¿A ti o a nosotros?». «A todos naturalmente», dijo sin levantar la vista del papel. «¿Y dónde viviré yo exactamente?». «En el hogar especializado para ancianos que visitamos el otro día». «Ah, por supuesto, ese con rejas en todas las ventanas». «Muy acogedor, ciertamente». Su silencio fue la respuesta más elocuente. Esperanza lo miró fijamente con intensidad. No había amor en su rostro, solamente una máscara de ambición desmedida y detrás de esa máscara una sombra que no reconocía en absoluto. Cuando llegó la noche se encerró en su cuarto, extrajo una libreta y escribió una sola frase: «El poder verdadero no lo tiene quien manda, sino quien sabe esperar pacientemente». Luego encendió la radio antigua. Una canción vieja, la favorita de Roberto, llenó completamente la habitación. Por un momento se sintió en paz, casi feliz, pero antes de dormir se prometió algo fundamental. Cuando todo terminara definitivamente, cuando el teatro se derrumbara espectacularmente, no levantaría la voz, no haría falta. Su silencio sería infinitamente más fuerte que cualquier grito desesperado. A la mañana siguiente, Miguel recibió la llamada telefónica que cambiaría todo para siempre. «¿Cómo que los documentos no son válidos?», gritó desesperadamente. «Eso es completamente imposible». Esperanza, desde el corredor, fingió sorpresa genuina. «¿Pasa algo grave, hijo?». Él la miró con una mezcla de furia y desconcierto absoluto. «El banco dice que las escrituras están registradas a tu nombre y que no puedo hacer ningún trámite sin tu autorización escrita». «Ah, qué extraño. Tal vez hubo un error administrativo», dijo sirviendo café tranquilamente. «¿Qué hiciste exactamente, mamá?». «Nada especial, hijo, solo firmé lo que me entregaste». «¿No era eso lo que querías?». Carmen entró corriendo completamente desesperada. «Miguel, el agente inmobiliario llamó urgentemente. Dijo que la venta se congeló completamente». «¿Qué significa eso?».
El sistema indica que la propiedad está registrada como bien protegido por una fundación benéfica. El rostro de Miguel se desfiguró completamente. Las venas del cuello se le marcaron como ramas secas. Golpeó violentamente la mesa, tiró todos los papeles, gritó el nombre de su madre. Esperanza solamente lo observó en silencio absoluto, con el corazón completamente en calma. La máscara finalmente cayó, pensó. Esa tarde, mientras ellos discutían acaloradamente y el teléfono no dejaba de sonar insistentemente, se sentó junto a la ventana con su taza de té caliente. El sol entraba por el cristal, tibio, casi amable, y por primera vez en años sintió que esa casa le pertenecía nuevamente por derecho propio. La mañana siguiente comenzó con gritos estridentes que se mezclaban con el sonido del teléfono, portazos violentos de las habitaciones y los pasos furiosos de Miguel atravesando la casa como un animal herido mortalmente. Esperanza estaba en la cocina removiendo lentamente su café cuando lo vio entrar con los ojos completamente desorbitados. «¿Qué hiciste exactamente, mamá?», vociferó fuera de sí. «¿Qué demonios hiciste? ¿Qué ocurre, hijo?», preguntó con serenidad. «No te hagas la inocente conmigo. El banco bloqueó todas mis cuentas. No puedo acceder al dinero». Esperanza levantó la vista tranquilamente. «Qué raro, Miguel. Quizás el banco sospechó algo irregular. Tú los llamaste. Tú moviste todos los papeles deliberadamente. Yo no sé absolutamente nada de esas cosas, hijo. Ya te dije que estoy vieja y no entiendo de trámites complicados». Las manos de Miguel temblaban visiblemente. Estaba completamente rojo, fuera de sí. Carmen entró detrás de él con el rostro pálido y los labios tensos. «Nos están investigando oficialmente», dijo casi en un susurro aterrorizado. «¿Qué?», preguntó Esperanza fingiendo sorpresa absoluta. «El banco reportó movimientos irregulares y hay una denuncia formal por falsificación de firmas». Miguel la miró como si fuera a estrangularla. «Te dije que borraras todo, te dije que lo hicieras correctamente. No me culpes a mí, fue ella, esa vieja lo planeó absolutamente todo». Esperanza se rió bajito, no pudo evitarlo. Una risa seca que le salió desde el fondo del alma como un eco de años reprimidos. «Por supuesto que lo planeé», les dijo mirándolos directamente a ambos. «¿Qué dijiste?», preguntó Miguel, completamente incrédulo. «Dije que lo planeé meticulosamente, desde el día exacto en que me quitaste las llaves». El silencio fue absolutamente total. Ni siquiera el reloj de la pared se atrevió a sonar. Carmen fue la primera en reaccionar violentamente. «No puede ser», murmuró aterrorizada. «No tenías cómo hacerlo». «Oh, querida», le respondió Esperanza con calma absoluta. «Cuando una mujer pasa 72 años resolviendo sola la vida, aprende a hacer muchísimas cosas». Miguel dio un paso amenazante hacia ella. «Nos arruinaste completamente, nos dejaste sin absolutamente nada». «No, yo no los arruiné, ustedes lo hicieron solitos. Tú no entiendes, era por tu propio bien». «¿Mi bien?», rió Esperanza otra vez más fuerte. «Mi bien no está en el dinero, hijo, está en no tener que mirar a mi hijo y sentir vergüenza profunda». Sus ojos se llenaron de ira descontrolada. Por un instante Esperanza creyó que iba a golpearla físicamente. Carmen lo tomó del brazo, completamente nerviosa. «No te atrevas, Miguel. Cállate», le gritó él empujándola violentamente. Carmen cayó al suelo golpeándose el hombro contra la pared. Esperanza se levantó despacio, sin perder la calma absoluta. «¿Ves, hijo?», dijo tranquilamente. «Eso es exactamente lo que hiciste con tu vida, convertirte en lo mismo que juraste no ser jamás, un hombre violento, ciego por la ambición desmedida». Carmen se levantó llorando desconsoladamente. «No me mires así, vieja bruja, tú arruinaste absolutamente todo». «No, Carmen, solo te quité lo que no era tuyo legítimamente. Vas a pagar por esto», gritó corriendo hacia el teléfono. «Llamaré inmediatamente a la policía». «Excelente idea», respondió Esperanza. «Diles que revisen minuciosamente los documentos que tú falsificaste». La mano de Carmen se congeló completamente en el aire. Miguel la miró confundido. «¿Qué está diciendo exactamente, Carmen?». Ella guardó silencio absoluto. Esperanza dio un paso más. «Sí, Miguel, fuiste completamente ingenuo. Ella fue quien firmó en tu nombre los primeros papeles. Fue quien te empujó a usar mi cuenta bancaria. Ella quería la casa, no tú». «Eso no es verdad», balbuceó Carmen desesperadamente. «No la escuches para nada. Revisa tu correo electrónico, hijo. Hay copias de absolutamente todo». Miguel la miró sin saber si creerle o no, pero su duda fue completamente suficiente. Carmen, presa del pánico total, corrió a la habitación y cerró la puerta con llave. Esperanza la oyó sollozar del otro lado. Era el sonido más dulce que había escuchado en años. Miguel se dejó caer pesadamente en una silla. Tenía la mirada completamente perdida. Por primera vez en mucho tiempo lo vio vulnerable, no como el hombre soberbio que la había humillado, sino como el niño que una vez lloró entre sus brazos protectores.
¿Por qué lo hiciste, mamá?, dijo en voz muy baja. Porque ustedes me dejaron sin absolutamente nada. Yo solo quería ayudarte genuinamente. No querías ayudarme. Querías adueñarte de lo que construí con mi vida entera. Y eso no es ayuda, hijo, eso es robo. Sus lágrimas comenzaron a caer libremente, y aunque le dolió verlo así, no se acercó. No, esta vez era su turno de entender lo que significa estar completamente solo. A las pocas horas la policía llegó oficialmente. Vecinos curiosos, sirenas, preguntas oficiales. Carmen intentó desesperadamente culpar a Esperanza, pero los documentos hablaban por sí solos. Las firmas falsas, las transferencias ilegales, las llamadas grabadas. Todo estaba allí perfectamente ordenado. Ellos habían cavado su propia tumba legal. Los agentes se llevaron a Carmen primero. Ella gritaba, lloraba, maldecía. Miguel intentó detenerlos, pero uno de los oficiales le dijo: «Usted también debe acompañarnos. Hay denuncias formales a su nombre». Él miró a Esperanza antes de salir, una mirada que nunca olvidaría. Ni de odio, ni de amor, solo de vacío absoluto, como si de repente hubiera comprendido lo que había perdido para siempre. Cuando la casa quedó en silencio absoluto, se sentó otra vez frente al refrigerador. Abrió la puerta cuidadosamente. Dentro seguía el bloque de hielo que había usado aquella noche, ya casi completamente derretido, pero aún guardando en su interior un trozo de papel con las primeras pruebas que había encontrado. Lo extrajo, lo puso sobre la mesa y lo observó derrumbarse lentamente, gota a gota. Era como ver cómo el pasado se derretía frente a ella. Tomó el teléfono y llamó a Dolores. «Ya está completamente hecho», le dijo. «¿Estás bien?», preguntó su amiga. «Sí, más de lo que estuve en años». Dolores guardó silencio y luego preguntó: «¿Y ahora qué harás? Vivir, Dolores, simplemente vivir. Te lo mereces completamente». Colgó y se quedó mirando por la ventana. El árbol de naranjas seguía firmemente en pie. Flores nuevas, brotes frescos, el mismo árbol que habían plantado cuando Miguel nació. Le pareció un símbolo cruel y hermoso simultáneamente. La vida continúa, aunque las raíces estén heridas. Antes de irse a dormir, se miró en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo se reconoció completamente. No la mujer débil ni la madre olvidada, sino una mujer que había sobrevivido a todo y que, sin derramar una gota de sangre, había logrado justicia. Escribió una última frase en su cuaderno: «Al final no grité para que me oyeran. Guardé silencio y ese silencio fue mi venganza más poderosa». Apagó la luz y durmió profundamente. Como quien al fin puede cerrar los ojos sin miedo alguno. Han pasado exactamente 3 semanas desde aquella mañana. 3 semanas desde que la policía se llevó a Miguel y a Carmen, desde que los gritos llenaron la casa y el vecindario entero se enteró de su historia. Desde entonces la casa había vuelto a ser suya, pero no era exactamente la misma. El silencio que antes le dolía ahora la protegía. Era su escudo, su paz, su forma de respirar sin miedo. Cada día se levantaba temprano, preparaba su café aromático y abría las ventanas para dejar entrar el sol matutino. Las cortinas volvían a moverse con libertad. Los cuadros, antes guardados, regresaron a sus lugares originales y el aroma de jazmín volvió a llenar todos los rincones. Era como si Roberto la acompañara nuevamente, caminando por los pasillos, sonriendo en cada rayo de luz. A veces se sentaba en el porche a contemplar el árbol de naranjas. El viento movía sus ramas con una dulzura que la hacía llorar, llorar sin rabia, solamente con alivio profundo. Por primera vez en muchos años su vida le pertenecía completamente. Una tarde Dolores llegó con una expresión que no supo descifrar. Tenía los ojos húmedos y el paso lento. «Esperanza», dijo dejando el bolso sobre la mesa. «Miguel salió de la cárcel. Sí, firmó un acuerdo con el juez. Carmen se declaró culpable de todo. Lo exoneraron parcialmente». Esperanza asintió sin emoción, no sintió odio ni alegría, solo un vacío sereno. «¿Sabes dónde está?», preguntó. «Dijeron que venía hacia aquí». Esperanza supo en ese instante que el destino no había terminado con ella. Anochecía cuando escuchó el golpe suave en la puerta. No fue un llamado arrogante ni impaciente. Fue tímido, casi temeroso. Abrió lentamente. Ahí estaba su hijo, más delgado, con el rostro marcado por la culpa y la vergüenza. Llevaba una mochila vieja al hombro y los ojos hundidos. «Mamá», susurró, no dijo nada, solo se quedó mirándolo fijamente. Por un momento vio al niño que alguna vez fue, al que se escondía detrás de su falda cuando tenía miedo, al que dormía abrazado a su brazo. Él bajó la cabeza. «No vengo a pedirte absolutamente nada», dijo, «solo quería verte». «¿Y eso qué cambia?», preguntó. «Nada», admitió, pero necesitaba hacerlo. Entró lentamente, miró alrededor como si la casa lo mirara de vuelta. Tocó el respaldo de una silla, el borde de la mesa, la estufa. «Todo está exactamente igual», dijo. «Sí, lo que cambia no siempre se ve.
se sentó frente a ella y durante un rato no hablaron. El silencio entre ellos pesaba más que cualquier palabra. Al fin él lo rompió. Tenías razón. ¿Sobre qué? Sobre Carmen, sobre absolutamente todo. Ella me usó. No lo hizo sola. Tú se lo permitiste. Él asintió tragando saliva. Lo sé, fui un completo cobarde. Quise tenerlo todo y perdí lo único que importaba verdaderamente. ¿Y qué era eso?, preguntó. Tú, por primera vez en años los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero no por tristeza. Era el peso de escuchar lo que creyó que jamás oiría. Miguel se inclinó hacia ella y le tomó la mano. Su piel estaba fría. Perdóname, mamá, no puedo deshacer lo que hice. No, no puedes, le respondió. Pero puedes aprender a vivir con ello. Él la miró y en sus ojos vio algo que no había visto nunca. Sinceridad genuina, la misma sinceridad que Roberto tenía cuando cometía un error y venía a disculparse. Por un instante sintió una chispa de ternura, pero duró poco. El daño seguía allí profundo, irreparable. ¿Dónde vas a quedarte?, preguntó. No lo sé, respondió. Solo quería verte. Y ahora me iré. No quiero ser una carga para ti otra vez. Ya lo fuiste una vez, hijo, no lo vuelvas a hacer. Él bajó la cabeza. Lo sé, pero si algún día quieres verme, Miguel lo interrumpió. Un hijo puede perderlo todo, el dinero, el trabajo, incluso el amor. Pero cuando pierde el respeto de su madre, no hay regreso. Él asintió conteniendo las lágrimas, se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió. Gracias por seguir viva, susurró. No merecía que lo hicieras. Y se fue. Esa noche se quedó en el porche mirando las estrellas. El viento movía las ramas del árbol y en ese sonido encontró consuelo. Dolores vino más tarde con una manta sobre los hombros. ¿Te dijo algo?, preguntó. Sí, respondió sin mirarla, que me daba las gracias por seguir viva. ¿Y qué le dijiste? Nada. A veces el silencio es la única respuesta posible. Se quedaron así, las dos en silencio hasta que ella murmuró. ¿Lo perdonaste, Esperanza? Pensó durante un largo rato antes de responder. No lo sé, pero tampoco lo odio. Tal vez eso sea lo más parecido al perdón. Días después le llegó una carta sin remitente, dentro una fotografía. Miguel, sentado junto al árbol de naranjas, debía haber sido tomada antes de irse. En el reverso, con su letra temblorosa, una sola frase. Siempre fuiste más fuerte de lo que creí. Sonrió, no de felicidad, sino de comprensión, porque al final el amor de una madre no desaparece, solo se transforma. Ya no era la devoción ciega de antes, era una forma serena de decir, ya te solté. Esa noche escribió en su cuaderno, la caída de un hijo no siempre se escucha. A veces solo se siente como el eco de un corazón que se quiebra, pero sigue latiendo. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón junto a las fotografías de Roberto. El pasado estaba completo, la herida cerrada, y aunque no sabía si Miguel volvería algún día, supo que ella ya no lo esperaría. El invierno llegó temprano aquel año. Las mañanas eran más frías, los amaneceres más grises y el aire traía ese silencio que solo las almas cansadas entienden. Pero por primera vez en mucho tiempo el frío no le dolía. Era un frío distinto, limpio, como si lavara lo que quedaba del pasado. Han pasado 6 meses desde la última vez que vio a Miguel, no ha vuelto a saber de él ni lo espera. Y sin embargo, cada mañana cuando prepara café, mira hacia la ventana con la sensación de que sigue allí afuera, en algún lugar respirando el mismo aire que ella. No con rencor, solo con distancia. La distancia que se necesita para sanar. Después de todo lo ocurrido, decidió que no quería morir en silencio ni rodeada de recuerdos vacíos, así que abrió las puertas de su casa, literalmente. Un día, Dolores le trajo a una mujer mayor que lloraba en la plaza. Su hijo la había echado de casa, tenía los ojos llenos de vergüenza. La dejó pasar, le preparó té y sin pensarlo le dijo, puedes quedarte aquí unos días. Después vino otra y luego otra. Y cuando quiso darse cuenta, su casa, aquella que su hijo quiso vender, se había convertido en un refugio, un lugar para mujeres olvidadas, para las que la vida trató igual que a ella, con dureza, pero no con derrota. Cada noche las escucha reír, cocinar, cantar viejas canciones. La casa respira vida otra vez y en cada una de ellas ve un pedacito de sí misma. Hace poco vino un periodista local. Había escuchado sobre la Casa de las Valientes, como la llaman en el barrio. Le pidió que le contara su historia. Rió. Le dijo que no era una historia de venganza, era una historia de memoria. Le contó que un día su hijo quiso quitarle todo, su dinero, su casa, su voz y que sin saberlo le devolvió lo que nunca debió perder, su dignidad. Él escuchó en silencio, tomó notas y antes de irse le preguntó, ¿lo perdonó, señora Esperanza? Sonrió. Perdonar no siempre es abrazar, le dijo. A veces perdonar es poder pronunciar su nombre sin que te tiemble el alma. Cada atardecer sale al porche a ver el árbol de naranjas. Sigue ahí, firme, con sus ramas cargadas de fruto. A veces una de las mujeres del refugio, Rosa, la acompaña.
Ella siempre dice, este árbol no se muere nunca, Esperanza. No responde porque está acostumbrado a sobrevivir a las tormentas. Rosa sonríe y le toma la mano y en ese gesto simple encuentra todo lo que necesita. Dolores partió hace un mes. Su salud se apagó despacio como una vela que ya dio toda su luz. Sus últimas palabras fueron para ella, no dejes que te olviden, Esperanza, que sepan que una mujer mayor también puede cambiar su destino. Le prometió que así sería y ha cumplido. Cada mujer que llega aquí escucha su historia no como un relato triste, sino como una advertencia. El amor no debe doler, ni siquiera cuando viene de un hijo. A veces en las noches más frías se despierta y cree escuchar pasos en el pasillo. Suele pensar que es el viento, pero otras veces está segura de que es Miguel, no entrando, no pidiendo nada, solo pasando en silencio para asegurarse de que está bien. Y aunque nunca abre la puerta, sonríe, porque el amor entre una madre y un hijo, aunque esté roto, nunca desaparece del todo, solo cambia de forma. Hoy cumplió 73 años. Las mujeres del refugio le prepararon una torta, cantaron, la abrazaron y escribieron una frase en una cartulina. Gracias por devolvernos la esperanza, Esperanza. No pidió más regalo que ese, porque en esas palabras estaba todo lo que había buscado. Reconocimiento, cariño y paz. Por la noche, cuando todas dormían, se sentó frente al fuego y abrió su cuaderno una última vez. Las páginas estaban llenas de letras torcidas, tachaduras, lágrimas secas y escribió. No nací para ser mártir, sino para recordarles que la vida no se detiene con el dolor, se reinventa y que una madre puede perderlo todo, menos la fuerza de volver a levantarse. Apagó el fuego, se cubrió con una manta y se quedó mirando las llamas que aún chispeaban. El invierno seguía afuera, implacable, pero dentro de la casa el calor era humano, el calor de las que sobrevivieron. Cerró los ojos y susurró al aire, Roberto, ya puedes descansar. Tu casa está llena otra vez, no de dinero, de vida. Y así terminó su historia, una historia que comenzó con una humillación y terminó con una victoria silenciosa. Una historia de resistencia, dignidad y la fuerza inquebrantable de una mujer que se negó a ser invisible. Porque al final, el silencio de Esperanza fue más poderoso que todos los gritos del mundo.